Innovar con B de Bar. El podcast de Spitec, el parque científico y tecnológico de la Universidad Jaume I, con Juan Antonio Bertolín. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Innovar con B de Bar, el podcast donde la innovación, la tecnología, pues se encuentran en una conversación distendida. En esta ocasión nos encontramos en Spitec 2, en el campus de la Universidad Jaume I. Normalmente desarrollamos estos podcasts en el restaurante Carceller aquí cerca, por eso lo de Innovar con B de Bar. Y bueno, y hemos intentado darle un toque más cercano, o al menos más cercano a un bar, aunque nos faltan las cervezas. En esta 11ª edición, ya llevamos 11, nos adentramos en uno de los retos más inquietantes de este presente digital, la ciberseguridad en tiempos de inteligencia artificial. Y además, pues en un escenario donde los ataques se sofistican y la frontera entre lo real y lo falso pues se difumina. Aquí hay que preguntarse si estamos preparados, y que no solo es una cuestión técnica, sino estratégica, ética y empresarial. La inteligencia artificial ya no solo es una herramienta defensiva, también puede ser un arma, y de hecho lo es en manos equivocadas, desde tanto deepfakes que simulan directrices de CEOs, hasta fraudes por voz sintética, ataques automatizados, entre otros. Y para comprender cómo nos afecta y qué podemos hacer, pues bueno, hoy tenemos 3 invitados excepcionales a los cuales quiero agradecer. Julio José Moyano Fernández, profesor de la Universidad Jaume I, experto pues, en el análisis de investigación vinculado precisamente a retos como fraudes algorítmicos, criptografía, gobernanza digital y sobre todo desde la perspectiva de computación cuántica, que además ya participó en el segundo podcast de Innovar con B de Bar hablando de computación cuántica, que fue muy interesante, de hecho. Noé Villar, el CTO CISO de DQS, pues él de alguna manera pues, ha profundizado en todos los ámbitos vinculados a soluciones técnicas de seguridad en la nube, redes y ciberdefensa. Y Juan Antonio Gil, de Entity Data, Ciberseguridad Technical Manager, que además su perspectiva va vinculado más a la legislación que estamos utilizando alrededor de este tipo de situaciones, pues ISO 27001, NIS, GDPR, además en sectores claves como banca o energía. De alguna manera, esto de la inteligencia artificial dentro de la ciberseguridad ya es un nuevo campo, es un nuevo reto. ¿Y cómo estáis viendo los ataques que se están produciendo con más frecuencia cuando la IA generativa forma parte de esta ecuación, de este binomio? Juan Antonio. Bueno, a ver, yo, un poco de la introducción que hemos tenido y que nos han puesto un poco un panorama muy negro, ¿no? de todo lo que es el impacto que puede tener la inteligencia artificial en los procesos y en las organizaciones. También quería lanzar un poco un hilo un poco de esperanza, ¿no? de que quizás no está no todo es malo, ¿no? En este caso. Precisamente se ha comentado cuestiones como una de las cuestiones que preocupa mucho, como son los deepfakes, ¿no? Es cuando tenemos esas imágenes que generadas por inteligencia artificial que son tan parecidas a la realidad que lo hace casi indistinguible de la realidad, que parece casi una pregunta filosófica: si algo es tan parecido a la realidad que es casi como la realidad y no podemos distinguirlo de la realidad, entonces ¿es real o no, ¿no? Sería un poco... sería una cuestión casi filosófica, ¿no? Entender si algo así es real o no. Quiero decir que al final, pues bueno, todo esto también estamos percibiendo que está mejorando la concienciación de las personas. O sea, antes ya habían ataques digamos, típico ataque del CISO, ¿no? Que se hacían un poco con la posibilidad de obtener fondos de una compañía haciéndose pasar por el CISO, y eso hacían antes es cierto que ahora pues se hace mucho mejor, pero al mismo tiempo también las organizaciones son más conscientes y están más alerta a la hora de pues hacer determinadas operaciones. Entonces, de alguna manera, esto también balancea un poco el escenario, ¿no? Por un lado, es cierto que tenemos ataques más sofisticados, tenemos ataques más importantes, pero por otro lado, también es cierto que las organizaciones son más conscientes, introducen controles adicionales,
para evitar pues que cuando ocurra alguna cuestión de este tipo, pues que al final resulte en un éxito, ¿no?, para el atacante. Entonces, aun siendo cierto que al final estamos en un entorno que estamos pues, gestionando la incertidumbre, ¿no?, porque estamos hay un impacto tan brutal de la inteligencia artificial a todos los niveles que realmente no sabemos muy bien en qué escenario nos encontramos. Pero aún así, pues yo creo que también tiene cosas positivas, como por ejemplo pues el hecho de que la gente, pues bueno, pues cuando ve el vídeo de Lola Flores, pues se pregunta, ¿es cierto? Pues que pues tiene esa idea un poco de cuestionarse lo que estoy viendo, precisamente porque existe esa amenaza, ¿no? Entonces yo creo que eso también es relevante. Sí, es que yo creo que fijaos qué paradoja, nos hace más humanos la inteligencia artificial, nos hace volver más a preguntarnos qué es la realidad, nos hace ponernos en continuo estudio, me parece apasionante. Vamos, no solo no hay que tener miedo, digo yo, es que tenemos que sentirnos tan contentos de vivir en el siglo XXI y vivir a esta transformación, Tal cual. que no hay que tener miedo, porque en la inteligencia artificial, que es imparable, como cualquier otro desarrollo es imparable, está el problema y la solución, seguramente. Ahora estamos en un momento de transición. Correcto. Entonces lo vemos con miedo. A ver, yo lo comparo mucho con... Y perdona que termino. Estamos aquí para debatir entre todos. Lo comparo mucho con... No metemos la inteligencia artificial para que hable por nosotros. Exacto, con la revolución industrial. O sea, aquello fue un impacto brutal. Ha cambiado, ha transformado la sociedad. La sociedad es completamente distinta antes y después de la revolución industrial. ¿Hubo impacto negativo? Pues lo hubo. Sabemos que pues había niños trabajando en las fábricas, turnos, claro. Pero al mismo tiempo se sirvió para cambiar el paradigma social. Los derechos sociales no hubieran existido sin todo eso. Entonces, como tú bien dices, somos unos privilegiados. Ahora mismo estamos en un momento de cambio paradigmático de la sociedad. No sabemos. Te digo que estamos gestionando la incertidumbre porque no sabemos cómo va a ser, no ya te digo dentro de 20 años, dentro de 5. O sea, no sabemos cómo va a ser. De hecho, ya se habla de que va a marcar lo que es una nueva era, que será la era de la inteligencia artificial, justamente encadenado con lo que estás comentando. Ya tuvimos hay empresas que en su momento subestimaron lo que fue la revolución industrial. Hablemos de un artesano con su zapato que lo hacía perfectamente. Hoy en día la inteligencia artificial representa para las empresas lo que será el paradigma de que será una gran empresa o no en el futuro, donde sí que es cierto que las ciberataques, nuestras 8 horas que estamos intentando producir en una empresa, obtenemos de que un ciberatacante utiliza la inteligencia artificial de manera ofensiva para poder atacar a las distintas empresas donde realmente pues suceden los nuevos tipos de ataques mucho más perfeccionados, donde un deepfake pues realmente no eres capaz de humanamente diferenciar qué es lo correcto de lo no correcto. Por eso los procedimientos quizás son los que nacen hoy en día, por eso las normativas cada vez también son mucho más proliferantes y obligatorias sobre el entorno empresarial lo que en el mundo de la ciberseguridad. De todas formas, bueno, hay que distinguir siempre algunas regiones donde nos movemos y tal, pero es impresionante, o sea, lo que en este momento de transición hablo, porque dentro de 5 años no sé nadie sabe cómo va a ser. Ahora mismo, por lo que nos ha contado antes Juan Carlos también y lo que vemos todos los días, ha pasado a un primer plano, en este momento, creo yo, corregidme si me equivoco, el control de la persona. Al final hay una persona que recibe tiene un input y tiene que decidir con cierta presión o urgencia si ha de reaccionar de una manera o de otra. Entonces, estamos centrados ahora mismo en la persona y en poder de decisión de una persona que va a comprometer. Lo ha apuntado él antes, claro. que la identidad ahora mismo es el eje vertebrador de toda la ciberseguridad. O sea, todo se centra en la identidad. En el valor humano. Exactamente, lo que tienes que proteger. Pero ahí de alguna manera el aspecto de confianza, si empezamos a generar esa neura de todo lo que me llega ya no me fío, empezamos a generar ya una tensión adicional. Sí, modo paranoico, ¿no? Modo paranoico, ¿no? No hace mucho recuerdo en mi caso que recibí un correo precisamente de la Generalitat Valenciana, de un tema de intervención, donde no ponía
pie de correo, mandaba un PDF y ahí estaba todo. Claro, ni siquiera lo abrí. Lo que hice fue llamar y decir, bueno, esto no es normal que lo mandéis así, ¿no? Hiciste ese punto de doble control. Claro, donde... pero lo lógico es que cuando te venga algo de una entidad o una institución, pinches doble clic directamente y el documento era correcto, pero ya te Pero generó tuviste que hacer como... el doble check para... Claro. Bueno, pero ahí está un poco lo que yo creo, ¿no? La formación, la transmisión a los trabajadores de una empresa, a la sociedad en general, concienciación. de la concienciación del nuevo paradigma, es decir, un ojo crítico, el desarrollo de un ojo crítico. Y en ese Pero sentido estamos mejor ahora que antes. siempre. Quiero decir, ahora, Sí. ahora somos más conscientes, estamos más alerta, bueno, tanto a nivel de empresa como a nivel de persona de la calle, que cuando te llega un correo, te llega un SMS, cuando ya sospechas o piensas que esto puede ser algo. Permítame, porque yo he visto los datos que nos ha ofrecido la conferencia anterior. Cuando dices que estamos más, desde luego realmente es insuficiente. No, eso Estamos eso más, también. pero más puede ser poco más. Correcto. Yo creo que hay mucha labor por hacer. Sí, pero por lo menos hay cierta conciencia de que te la pueden... yo lo que creo es que antes que- probablemente no la había. Eso es tanto. En ese aspecto yo lo que creo que sí que hay una concienciación de que debemos de hacer acciones en las distintas empresas. Creo que antes, el ejemplo que se ha puesto en la conferencia anterior es clave, ¿no? La gestoría que realmente no tiene recursos y lo que sabe es su know-how, que sabe muy bien gestionar lo que es su propio negocio. Se preocupa de gestionar su propio negocio, porque el factor tiempo en todo esto también cuenta. Un ciberataque no te lo van a hacer un miércoles, probablemente te lo hagan cuando tú vengas de vacaciones. Porque tu foco y tu estrés se une al que yo tengo que sacar un trabajo. Claro. Al fin y al cabo hay unos patrones y unos factores que hay que controlar en las distintas empresas hacia dónde hay que procedimentar, que es lo que comentaba yo antes, y también trabajar en esa concienciación que hoy en día no es que sea suficiente, sino porque la inteligencia artificial además también nos está mostrando de manera ofensiva que tenemos que ser mucho más predictibles en utilizar la propia inteligencia artificial para ser mucho más defensivos, tener un plan de respuesta bien elaborado sobre las distintas empresas y donde también incluso ese mundo regulatorio ayuda a apalancar a las empresas a incidir en que esos planes de respuesta también tienen que tener una serie de directrices donde la dirección ahora ya sí tiene que estar concienciada. Al final yo siempre veo todo esto como un partido de fútbol, en donde el portero suele ser, pues vamos a decir, el CISO y realmente su entorno de IT está en el banquillo junto con todo el cuerpo directivo. Se trata de que si tenemos un CEO tenga que estar concienciado desde el punto de vista que tiene que invertir junto con su director financiero, que tiene que tener un presupuesto para que esos planes de respuesta y de planes de formación que tienen que ir unidos con un departamento de talento, de recursos humanos, tienen que ir enfocados en línea para que una directrices de una empresa pues pueda estar enfocado desde lo que es la defensa de las ciberamenazas que tenemos hoy en día. Ahí tenemos diferentes perfiles empresariales. Claro, vosotros Claro. venís con una visión de empresa grande, donde obviamente las empresas grandes, pues el protocolo, incluso la normativa estará mucho más, pero los pecados, entre comillas, de las pymes, ¿no? Que esa confianza extra o excesiva o esa falta de conocimiento, porque son pequeños, porque no hay un CISO, sino el CEO hace papel de CISO de tal y abre la puerta cuando llega un cliente, ¿no? Claro. Entonces, pero eso- ahí ¿cómo articulas ese tipo de...? Bueno, al final yo creo que a nivel de pymes, yo creo que es igual que ocurre en otros ámbitos, igual que una pyme no tiene que tener conocimientos fiscales o no tiene que tener conocimientos contables, pues bueno, tampoco tiene por qué tener conocimientos de cierto. seguridad. Entonces, igual que buscas un asesor contable y no delegas en tu cuñado para que te haga el IVA, pues igual con ciberseguridad. No es que mi sobrino que ha hecho informática y que sabe de esto. Pero ellos son el eslabón débil Claro, del entorno sí, son los más vulnerables, empresarial. son los más vulnerables por lo que ha comentado él. Porque, por un lado, pues probablemente pues haya menos concienciación, pueden invertir menos recursos en ciberseguridad y tengan menos capacidad de respuesta ante un ataque. Y por eso es importante también el saber dónde tienes los pain points, o sea, los problemas, o dónde puedes tener los problemas más graves. Claro. Porque claro, si a una pyme
quiere abordar, digamos, la ciberseguridad en su conjunto global de toda la organización, toda la empresa, pues a lo mejor tendrá más dificultades, pero si le dices, oye, tú lo que realmente tienes que proteger, en el caso de la asesoría, es tu copia de seguridad. Asegúrate de tu copia de seguridad, tenerla bien. Y a lo mejor solo con una relativa pequeña inversión ya tienes una protección suficiente para el riesgo al cual estás Lo sometido. único que ahora entramos con un componente nuevo, en la IA. Entonces, ¿es un caballo de Troya o es un agente que nos ayuda a reducir el impacto? A ver, yo creo que al final, unido con lo que está diciendo él, es una gestión del riesgo. Tú, una empresa, sea más grande o más pequeña, tienes que gestionar el riesgo. Igual que gestionas el riesgo financiero, gestionas hoy en día un agente más que es en la ciberseguridad. Incluso gestionarás un agente más que es la inteligencia artificial, porque te ayudará o tendrás que enfocarlo desde el punto de vista de que no te ayudará. Y ahí está el punto que iniciábamos, revolución industrial. El que no adaptó medidas y actuó en una fuente de ingresos nueva, al final morirá. Desde el punto de vista de morirá o bien por un ciberataque o morirá porque no ha adoptado la inteligencia artificial. Y eso es un punto de forma donde una empresa tenga el tamaño que tenga, o incluso de manera particular nosotros mismos en nuestras propias formaciones, tendremos que adoptar la inteligencia artificial. ¿Puede ser un caballo de Troya? Es al final, desde el punto de vista de utilizar una inteligencia artificial que nos permita a nosotros mismos crecer para reconvertir que eso sea un valor donde otros evidentemente utilizarán y tendremos que ser cuanto más predictivos posible para podernos afrontar a esos riesgos. Sí, de acuerdo. El problema, claro, siempre es cómo. Quiero decir, ¿qué pasos tengo el que seguir? discurso es un discurso generalista para cualquier riesgo. El problema aquí primero es que el riesgo no está 100% identificado, te pueden venir por todos lados y no sabes cómo ni dónde. Y luego cómo implementas, ¿no? Evidentemente que hay lo típico, ¿no? Tienes que tener las actualizaciones, haber formación. Pero luego, insisto, y creo que se ha dicho aquí ya suficientemente, pero insisto, es la concienciación. ¿Cuánto dinero puede ahorrar a una pyme, vamos a decir, tener trabajadores y trabajadoras bien concienciados y que se piensen dos veces, que sepan lo que es un canal de doble o multi-autenticación? Vamos, que son cosas que en realidad es poner en una lista sentido común. Sí, pero para intentar responder a tu pregunta del cómo, Sí. El punto de partida, no digo que sea sencillo, pero Claro. el punto de partida sí que es fácil, ¿no? Quiero decir, al final, si ponemos el foco en las pymes, ¿no? Lo que tiene que identificar claramente es qué es lo que tiene valor para ellos. O sea, ¿qué tiene valor para mí? Asumir que van a ser comprometidos es el principal Claro, valor. exactamente. ¿Qué tiene valor para mí? Los datos, como para la asesoría, lo que tiene valor son los datos. Para ¿Cómo los otros, protejo? para otros, a lo mejor que es una venta al público, pues tiene valor pues la caja que yo pueda. Entonces, lo que tienes que tener claro es qué es lo que tiene valor, identificar qué amenazas se pueden materializar sobre eso. Y en base a eso, tú ya puedes hacerte una composición del lugar de, pues bueno, si me entra el ransomware y me quita todos los datos, estoy en la ruina. O sea, que aquí, y esto es un riesgo que se puede materializar con... Sí. Entonces ahí sí que puedes ya empezar a identificar, insisto, no se trata de construir fornox dentro de una pyme, claro. pero sí identificar aquello que es lo que realmente puede tener más Y impacto. supongo que intentar también tener algún plan de contingencia Claro. mínimo. Claro, eso un es plan una de gestión de riesgos. exactamente, eso es puede ser el plan de contingencia, sería una consecuencia del análisis de riesgos. El análisis de riesgos te dice, oye, pues tienes un problema, puedes tener un problema si tu negocio se para, tienes que tener alternativa. El otro día vi en TikTok, que es una fuente de costumbrismo contemporáneo infinita, había un señor que se quejaba mucho porque, ¿sabéis estas máquinas que ponen ahora en las... para pagar en caja, en lugar de pagar en caja, pues pones el dinero monedas, y así los empleados no tocan el dinero, en fin. Y él se quejaba mucho de que tenía en un bar, tenía una máquina de estas y decía que cuando se estropeaba, pues que el servicio técnico tardaba un día y eso para él era... Claro, no puede estar un día sin cobrar, ¿no? Y se quejaba así como hacen en TikTok, súper indignados, ¿no? Se quejaba mucho. Y claro, yo lo escuchaba o lo veía el vídeo y decía, bueno, es que no tienes una alternativa a cobrar a través de la máquina. O sea, no puedes volver al modelo manual
Está claro que a lo mejor para ti es un proceso importante el que se cobre a través de la caja porque te evita hacer cierres de caja, te evita tener el cambio, bla, bla, bla. Pero ante la tesitura de que tal, pues tienes que tener un plan B, como comentábamos antes. Tienes que tener un plan B. Y si el plan B no son los procesos manuales, pues ten otra caja. O Mínimo. Claro. Por eso eso es un poco ese análisis, ¿no? De ver qué es lo importante para ti, qué es lo que tienes que proteger. Es que mi sospecha es que fuera de vuestras grandes empresas, ¿no?, a las que pertenecéis, mi sospecha es que no es un análisis tan certero y tan generalizado. Bueno, Y yo no creo- de TikTok, ¿eh? Es que yo hago mucho TikTok y hago mucha calle también. TikToker. Yo pienso que al final cualquier empresa, independientemente de su tamaño, y esto también por enfocarlo, es un principio proporcional de inversión. El punto de forma es tener, hay principios básicos que hoy en día estábamos hablando de lo que es, lógicamente, tu autenticación y la identidad, protegerla, con lo cual a cualquier entorno es tener un entorno de doble factor de autenticación. El otro punto es asumir que vamos a tener una brecha, es súper importante porque es lo que nos va a incidir en ese plan B, donde vas a trabajar un plan de continuidad de negocio, que son copias de seguridad, y tengamos siempre una copia de seguridad no conectada, que es lo que hoy en día llamamos inmutabilidad. Eso es súper importante. De hecho, mi primera inversión en cualquier pyme iría a eso, porque si no tengo inversión para poder invertir en un gestor de ciberseguridad, cosa que sí lo estoy teniendo para el gestor financiero, pero debo de tenerlo. Si no lo tengo, el plan de continuidad de negocio es lo principal que me va a poder subsistir una empresa de 150 años que me venga un ciberataque y pueda mañana volver a levantar. No tardaré más o menos, pero podré recuperarme. Y el otro punto es proteger lo que es el activo. Si puedo tener inversión, lo que tengo de proteger es el activo, porque hoy en día el propio activo somos nosotros mismos. Y entonces tenías que dotar de una capilaridad, de una seguridad por capas, donde el principal argumento es doble factor de autenticación y a partir de ahí ir trabajando la seguridad sobre el propio activo que estás consumiendo y trabajando. Y de cara a futuro, es decir, si no actuamos de una forma decidida, ¿cómo lo veis la situación en 5 años? Bueno, realmente a lo mejor en 2 ya era suficiente porque la velocidad de la IA está rompiendo moldes, ¿no? Sí, a ver, lo comentaba antes, yo creo que no te sé decir. O sea, ¿por qué? Porque creo que no nos podemos hacer una idea de cómo y de qué manera va a cambiar esto. Es que no lo podemos hacer. Porque yo no trabajo igual ahora que hace 5, incluso 3 años tenía, no trabajo igual. Ahora tenemos inteligencia artificial, yo la utilizo prácticamente como un asistente que de mi día a día yo le voy, pues las tareas que voy haciendo, él me está ayudando. Tengo un amigo que dice que es su becario, la IA. Y ya ha transformado nuestra manera de trabajar, pero la va a transformar mucho más. Entonces, de cara a futuro, no te sé decir, porque creo que no somos capaces, por lo menos yo no soy capaz de hacerme una idea cómo va a cambiar. ¿Cómo va a evolucionarla? Sí. Pero sí que es cierto lo que comentabas, que quien no se suba a esta ola, igual que el que no se subió a la ola de la revolución industrial, quien no se suba a esta ola va a tener dificultades, ¿no? para subsistir. Sí, vamos, será un proceso, bueno, pues una evolución, es decir, Sí. el que se adapte resistirá, y el que no se adapte perecerá y vendrá otro que ocupe su nicho. Es Al decir, final va a ser un proceso de aprendizaje. claro. La adopción Estamos ahí. hoy en día es como cuando vas a la universidad. Tú empiezas en primero y vas adoptando dentro de tu carrera una serie de formación que evidentemente la tienes guiada. Hoy en día lo que no vamos a tener es una guía, que es lo que estamos hablando de lo inhóspito. Pero sí que sabemos que ya la inteligencia artificial, hoy en día, por ejemplo, pues esto por hablar de producto, ya tenemos inteligencia artificial que se adapta a nuestro puesto de trabajo. Totalmente. Es decir, nos ayudan a construir. Ya no tenemos el síndrome de hoja en blanco, con lo cual nuestro cerebro y nuestra parte neuronal incluso también irá aumentando, ¿no? Cuando dicen, oye, solamente utilizamos el 10% de nuestro cerebro. Lo que tenemos que potenciar es que la inteligencia artificial nos ayude no a ser más tontos, sino incluso a ser más inteligentes. Eso al final nos dará las capacidades incluso para poder ser una mejor sociedad. Es un poco polite, ¿no? Pero hay que intentar orientar desde ese punto de vista de que la inteligencia artificial sí que nos podrá hacer una vida mucho mejor en bienestar y demás, y en el mundo empresarial nos ayudará a tener empresas todavía mucho más productivas, solventes y a llegar incluso más allá de donde estamos, ¿no? Eso yo creo que es donde estaremos dentro de 5 años, incluso trabajando en ese ámbito de crecimiento.
Y ahí, teniendo en cuenta que está Julio como representante de la universidad, ¿y qué rol en este proceso en el que ya empezamos a poner componentes de alta tecnología o diferentes conceptos juega la universidad como interfase? A ver, yo, claro, tengo que decir que la universidad juega un papel determinante. En la formación, desde luego. Y lo hace. Y en la innovación, en formación y la innovación. Claro, en la universidad existen dos velocidades. La velocidad lenta, que es la investigación, que esto es a largo plazo. En ese sentido, sí que ya se va dando cuenta la universidad y va cambiando lo que es la colaboración universidad-empresa. Pues, por ejemplo, este centro aquí está dentro de un campus universitario. Ahora se ha puesto en marcha hace poco el doctorado industrial, donde las tesis doctorales, hay una colaboración estrecha con empresas para que el paper, digamos, tenga una traducción inmediata o directa en la empresa, ¿no? Se necesitan traductores, porque aquí nos podemos entender más o menos, pero si profundizamos un poco más yo no me entendería con ellos y entonces tendría que hacer una labor. La comunicación es necesaria, pero no nos engañemos, es difícil, porque además tienen objetivos distintos. El objetivo de la universidad no es el objetivo de una empresa. Lo que pasa es que hay que buscar, como siempre, los puntos en común y colaborar. Y actualmente ya está pasando. Sí, yo al final creo que estamos condenados a entendernos. Claro. No se entiende la empresa sin la universidad sin la empresa. Y como hay que buscar esos puntos comunes, cierto que desde el punto de vista de la investigación, a nosotros en las empresas nos piden resultados, Smart Thinking y todo eso para tener la prueba de concepto lo antes posible, ¿no? Y salir al mercado lo antes posible, ¿no? Y son nuestros tiempos de los que podéis disfrutar vosotros probablemente muchas veces, que tenéis más pozo, tenéis más capacidad de eso. Pero al final tienen que ser cosas complementarias y yo creo que hay que buscar esos espacios comunes para tirar para adelante de la mejor manera posible y tener unos resultados que sean beneficiosos para todos. Ya sabéis que el principio de la ciberseguridad, ¿cómo nació? O sea, esto viene de la teoría de números. Cuando ya casi nadie pensaba que la teoría de números iba a dar más de sí, porque todos los problemas, menos unos cuantos... Os hemos dado una segunda vida a los matemáticos. Entonces, viene a algunos matemáticos. Algunos, segunda y tercera. Bueno, sí. O vida, yo diría, ya es que no tiene fin. Exacto. De hecho, para nosotros la parte de colaboración desde el punto de vista de la formación universitaria unida en el mundo empresarial, el punto factor es el más importante en la parte de innovación. La innovación siempre viene muy medida desde un punto de vista universitario, donde muchas veces las propias empresas adoptamos lo que se está cocinando en la propia universidad. La ciberseguridad nació realmente en universidades. La inteligencia artificial ha nacido en universidades. ¿Cuántos proyectos no han sido al final productos en empresas? Claro. Nosotros tenemos varios ejemplos. Proyectos como los que se trabajan en la Universidad de Castellón, posteriormente han sido puestos en marcha en distintas empresas, donde han empezado incluso por propias startups, que el punto de vista de la inteligencia, esto lo que facilitará es que su curva de aprendizaje y su curva de producto se pueda posicionar antes incluso en el mercado, porque la innovación viene precedida desde ese punto de vista. Ahí es donde el mayor factor, universidad empresarial, junto con inteligencia artificial y ciberseguridad, podrá ir muy bien medido con los distintos factores unidos. Eso creo que sería incluso la disolución que nos haría tener un buen compuesto químico. Como bien sabéis, hay algunos factores de contorno, como la burocratización de la universidad y la inversión. Y la inversión. Bueno, los dos factores, yo diría los dos factores más importantes. Muy bien. Bueno, pues así concluimos una nueva edición de Innovar con BDVAR. La verdad es que ha sido una conversación urgente, pero además inspiradora, sobre todo de cómo proteger lo más valioso que tenemos, que es la confianza digital. Especialmente agradezco a nuestros tres invitados, a Noé Villar, a Julio Moyano y a Juan Antonio Gil, el que hayan compartido con nosotros su tiempo, su claridad, su compromiso con la ciberseguridad, porque como decíamos, no era técnica, sino profundamente humana. Gracias a los que nos escucháis por nuestros canales en YouTube o en Spotify o en iVoox, y a los que nos acompañáis hoy aquí en Spytech. No olvidéis seguirnos por las redes y suscribirnos para poder seguir recibiendo el resto de los próximos episodios que ya estamos diseñando. Y desde entonces, pues bueno, salud y ciberconfianza. Muchas gracias.